Por último, abordemos un punto muy importante e interesante además, relacionado con pensamiento y palabra. Para estudiar la relación entre el pensamiento y la palabra, Vygotsky propone un enfoque novedoso, nuevamente, el análisis por unidades en lugar de analizar los elementos, pues considera que las unidades retienen todas las propiedades del conjunto. La hipótesis central sobre la que trabaja Vygotsky es la siguiente. El significado de la palabra, cito textualmente, es un fenómeno del pensamiento mientras éste esté encamado en el lenguaje, y del habla solo en tanto esté relacionado con el pensamiento e iluminado por él. Con ello se reemplaza, termina la cita, la inmutabilidad de los significados, lo cual resultará en una condición esencial para considerar en los estudios posteriores sobre el lenguaje, pues todas las escuelas y concepciones psicológicas pasaron por alto el hecho fundamental de que cada pensamiento es una generalización, y estudiaron la palabra y el significado sin referirse a su proceso evolutivo. De este modo, al darle la vuelta a las corrientes tradicionales, Vygotsky asegura alejarse de un callejón sin salida, como lo habían estado antes de él, por supuesto. El descubrimiento, cito nuevamente textualmente a Vygotsky, de que los significados de las palabras sufren un proceso de desarrollo, permitió al estudio del pensamiento y el lenguaje establecer que eran dinámicos y no formas estáticas. Cambian al mismo tiempo que el niño se desarrolla y de acuerdo a las diferentes formas en que funciona el pensamiento. Por lo tanto, para Vygotsky, la relación entre pensamiento y palabra no es un hecho, sino un proceso, un continuo ir y venir del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento. Y en él la relación entre pensamiento y palabra sufre cambios que pueden ser considerados como desarrollo en el sentido funcional. Así que el pensamiento no se expresa simplemente en palabras, sino que es gracias a ellas que existe. Esto es maravilloso en Vygotsky. Como parte de este desarrollo, identifica que el pensamiento egocéntrico desciende a cero en el umbral de la edad escolar. El habla egocéntrica no es más que un fenómeno de la transición del niño de su actividad social y colectiva a su actividad más individualizada. No obstante, está sujeto a una evolución, no a una involución. Se transforma en lenguaje interiorizado. Esto es esencial en el pensamiento de Vygotsky porque rompe con esta idea tan acendrada en la psicología implantada por Piaget. Ojo, este lenguaje interiorizado debe ser contemplado no como un lenguaje sin sonido, sino como una función enteramente diferente al lenguaje. Su rasgo distintivo es una sintaxis peculiar. Comparada con el lenguaje externo, al interiorizado parece desconectado e incompleto, comparado con el lenguaje externo. Es por eso que, como señalaba Tolstoy, los que están acostumbrados a un pensamiento independiente y solitario no entienden fácilmente el de los demás y son muy parciales respecto al propio. Pero los que viven en un estrecho contacto con los demás aprenden las complicaciones e inferencias de uno y otro mediante una comunicación lacónica y precisa a través de un mínimo de expresiones. El habla interiorizada, como una función autónoma del lenguaje, nos muestra que se encuentra en un plano diferente del pensamiento verbal. La comunicación por escrito, por otro lado, reposa en el significado formal de las palabras y requiere un número mucho mayor de vocablos que el lenguaje oral para expresar la misma idea. Se dirige a una persona ausente, por lo tanto, rara vez tiene en mente el mismo tema que el escritor. Quien escribe sabe que la persona que lee raramente, será imposible prácticamente decir que tendrá el mismo tema que el escritor. Entonces habrá de orientarlo para que se acerque a ese tema como explicarse de forma total. La diferencia sintáctica es máxima y se usan por lo tanto expresiones que serían poco naturales en una conversación. Todo lo anterior muestra que el lenguaje tiene una gran característica. Su naturaleza es multifuncional. Podemos notarlo nuevamente con el diálogo cara a cara, el cual presupone siempre un conocimiento de tema común de las partes que permite el lenguaje abreviado y en ciertas condiciones oraciones puramente predictivas. También presupone el hecho de que cada persona puede ver a su interlocutor, sus expresiones faciales y gestos y escuchar el tono de su voz. En el lenguaje escrito, por el contrario, como el tono de la voz y el conocimiento del tema están excluidos, nos vemos obligados a usar muchas más palabras y de modo más exacto. El lenguaje escrito es la forma elaborada del lenguaje. Lo repito, esta frase es muy interesante de Vygotsky. Para mí es esencial. El lenguaje escrito es la forma más elaborada del lenguaje. Así, el lenguaje interiorizado no es el aspecto interno del lenguaje externo, insisto, es una función en sí mismo. Sigue siendo un lenguaje, pensamientos relacionados con palabras,
El pensamiento no está formado por unidades separadas como el lenguaje. Para comprender el lenguaje de los otros no es suficiente comprender las palabras. Es necesario entender su pensamiento y sus motivaciones. Por ello resulta muy interesante el hecho de que a pesar de que se puede afirmar que el desarrollo del pensamiento verbal sigue un curso a partir del motivo que engendra el pensamiento a la estructuración del pensamiento, primero el lenguaje interiorizado, luego en significados de palabras y finalmente en palabras. Esto no es el único camino del pensamiento hasta la palabra. El desarrollo puede detenerse en cualquier punto de su complicado curso. Es posible una inmensa variedad de movimientos y formas aún desconocidas. Reconocer esto es de gran valor, porque no está cerrado Vygotsky a mayores posibilidades del lenguaje, es decir, lo que está incitando es la exploración, no como acostumbra la ciencia positiva a cerrar la investigación y concluir de manera determinante. Vygotsky en algunos puntos concluye de manera determinante, pero abre su pensamiento hacia nuevas posibilidades, porque a pesar de que todas las interpretaciones anteriores sobre la relación entre pensamiento y palabra consideraban que era constante e inmutable, Vygotsky propone que más bien se trata de relaciones delicadas y cambiantes, entre procesos que surgen durante el desarrollo del pensamiento verbal, de tal modo que la relación entre pensamiento y palabra es un proceso viviente. El pensamiento nace a través de las palabras. Una palabra sin pensamiento es una cosa muerta, pero también un pensamiento desprovisto de palabras permanece en la sombra. La conexión entre pensamiento y palabra no es constante, surge en el curso del desarrollo y evoluciona por sí misma. No es una evolución estática, no es una evolución muerta, no es una relación definitiva, es una relación en constante cambio, desarrollo y evolución. La palabra no fue el comienzo, la acción estaba primero, dice Vygotsky, pero la palabra es el fin del desarrollo, la coronación del acto. Finalmente, la característica básica de las palabras es que son un reflejo generalizado de la realidad.